Bueno, ahora vamos a platicar un poco dentro de la materia de Derecho Civil 4, que es obligaciones o contratos. Eh, Vamos a entrar a analizar o a platicar de lo que es el contrato de compraventa. ¿Sí? Entonces tenemos dos conceptos. Uno dice que la compraventa es un contrato consensual, es bilateral, es oneroso y típico, mediante el cual un sujeto se obliga a transferir la propiedad sobre un bien a favor de otro sujeto, a cambio de que este último le pague un precio en dinero. Es decir, es un contrato cuya causa es la transmisión del derecho de propiedad. Ahora veamos por qué es consensual el contrato de compraventa. Es consensual porque va a requerir o requiere para su formalidad el consentimiento o el acuerdo del dos o más personas que en él intervengan, ¿no? Entonces, el consentimiento de esas personas quiere decir que el contrato es consensual. Bilateral, porque requiere del acuerdo de dos o más personas. Entonces, por esa situación, la compraventa va a ser bilateral. Tenemos también que es oneroso. La compraventa siempre va a ser oneroso, en virtud de que se va a manejar como requisito manejar un precio, ¿sí? Es el precio que se debe de pagar por la cosa o el objeto del dicho contrato. Ajá. Otro, bueno, otro concepto es que es el contrato por medio del cual una parte llamada vendedor va a transmitir el dominio o propiedad de una cosa a otra que va a ser llamado como comprador, ¿sí? A cambio de un precio cierto y en dinero. ¿Sí? Entonces tenemos también cómo se le denomina a las partes en este tipo de contratos, que es el contrato de compraventa. Bueno, se va a denominar como parte vendedora, ¿sí? A una, y como parte compradora a la otra. Ajá. Bueno, ahora, conforme lo marca nuestra legislación civil en el Estado de México vigente, dice en el artículo, bueno, la compraventa viene estipulada en el título segundo, capítulo primero, artículo 7.532. Dice, hay compraventa cuando uno de los contratantes obliga a transferir la propiedad de un bien o de un derecho, y el otro a su vez se va a obligar a pagar por ello un precio cierto y en dinero. ¿Sí? Lo que hablábamos de consensual. ¿Sí? El consenso o el acuerdo debe de existir siempre en el objeto y el precio que se deba pagar, ¿no? Por regla general, la venta es obligatoria para las partes cuando se ha convenido sobre el bien y su precio, aunque el primero no haya sido entregado ni el segundo satisfecho. Quiere decir, por ejemplo, se pactó la compraventa, ¿sí? Pero como no se ha pagado la totalidad del predio, entonces se puede manejar como un tipo de reserva de dominio del objeto, ¿va? Hasta en tanto no haya sido liquidada el precio total por ese objeto. Los contratantes pueden convenir en que el precio sea el que corra en día o lugar determinado o el que fije un tercero, ¿sí? El acuerdo siempre va a ser entre las partes y por lo regular no hay manera de que pueda intervenir un tercero, al menos de que así lo consensen esas dos partes también, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues tenemos varios tipos
de compraventas. Por ejemplo, la compraventa de géneros. Es la compraventa de bienes que se acostumbren gustar, pesar o medir. No producirá sus efectos sino después de que se haya gustado, pesado o medido. La compraventa sobre muestras. ¿Sí? Bueno, ahora platicamos también los requisitos de validez del vendedor, ¿no? Que debe tener legitimación para vender. Por ejemplo, lo que dice el artículo 7.552, ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. ¿Sí? En caso contrario, se estará a lo dispuesto en este capítulo independientemente de la responsabilidad penal. Quiere decir que el vendedor debe tener la legitimación y acreditar la propiedad de lo que va a vender. De hecho, esa es una de las cuestiones que se debe redactar en las declaraciones del propio contrato, ¿no? Donde la estructura de nuestro contrato va a ser primero el proemio, donde vamos a estipular lugar y fecha, ¿sí? Si va a haber quiénes son los testigos que van a dar fe del acto o del instrumento que se va a generar, que es el de compraventa. Asimismo, las partes que van a intervenir como vendedor, como comprador. Especificamos el objeto de la compraventa. ¿Sí? Para poder pasar después a lo que son las declaraciones. El capítulo de declaraciones pues contempla las declaraciones del vendedor y las declaraciones del comprador. Entonces en las declaraciones del vendedor pues tenemos que la primera es que nos va a decir en cómo es que él adquirió o cómo es que el vendedor acredita la propiedad de manera fehaciente para poder él enajenar o transferir esos derechos reales que ejerce sobre ese objeto. Debe de justificar si es un terreno mediante qué se convirtió como propietario de ese terreno, ¿sí? Si él tiene la posesión o cómo o si en ese momento de la firma va a entregar la posesión al comprador, ¿no? Esto es si no existe ningún problema en que el predio tenga algún conflicto jurídico sobre él, pues el vendedor podrá entregar la posesión inmediatamente, que se ha pagado el precio al favor del comprador, ¿no? Sí, tenemos ahora en el capítulo cuarto de dicho ordenamiento legal, que es el Código Civil, en su artículo 7.563 nos marca las obligaciones del vendedor, ¿sí? Que uno es otorgar al comprador los documentos legalmente necesarios para acreditar el traslado de dominio. Segunda, entregar al comprador el bien vendido. Es lo que referíamos en los conceptos, que es el bueno, todo lo que las obligaciones del vendedor, que deberá otorgar al comprador la documentación necesaria para poder hacer su traslado dominio. O sea, en este caso es copia de la escritura o del documento con el cual el vendedor acreditó la propiedad, su identificación, su CURP, copias del recibo de predio donde acredite que va al corriente, ¿sí? Y posteriormente pues deberá entregar al comprador el bien vendido, ¿no? La posesión de dicho predio.
una vez que fue pagado, pues ya el comprador se convierte plenamente o el dueño plenamente, y necesita que el vendedor le entregue la posesión de ese terreno. Bueno, en el propio código nos marca como una de las obligaciones es que pues garantizar las calidades del bien, ¿no? Y responder a la evicción. A esto se refiere, la evicción es, por ejemplo, que lo que estábamos requiriendo hace ratito, que el vendedor deberá declarar con qué acredita de manera fehacientemente su propiedad o sus derechos reales sobre dicho o X objeto, ¿no? Entonces, si él mintió o no especificó cómo él adquirió la propiedad para poderla vender, pues en este caso, si alguien llegara a reclamar dicho terreno, pues como el vendedor deberá responder por esa doble compraventa. O sea, si no era un terreno de él y se lo dueñó, pero ahora salió el dueño reclamando con documentos, pues entonces ese dinero que ya se pagó tiene que responder el vendedor sobre ese dinero, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que es responder de la evicción. O sea, cuando nos vendió algo por error que no acreditó propiedad y salió un dueño o una persona con mejor derecho para reclamarlo. ¿Sí? También tenemos en el artículo 7.564 que la entrega puede ser real, jurídico y virtual. La real consiste en la entrega material del bien vendido o o en la entrega del título si se trata de un derecho. ¿Sí? La segunda, la jurídica, cuando sin estar entregado materialmente el bien, la ley lo considera recibido por el comprador. Desde el momento en que el comprador acepte que el bien vendido quede a su disposición, se tendrá por virtualmente recibido de él, y el vendedor que lo conserve en su poder solo tendrá los derechos y obligaciones de un depositario. Bueno, continuando y a manera como de resumen, tenemos que en el contrato de compraventa debe de existir el consentimiento de dos o más personas. Debe de existir un objeto que es el que se va a vender. ¿Sí? Esta puede ser una cosa, un precio o una casa. Asimismo, se presume que no hay un contrato y no existe la compraventa si dentro de la redacción de dicho contrato no se expresa un precio. O bien también no se exprese o no se describa el bien objeto. Si no se expresó el objeto y el precio, pues entonces tenemos que no se trata de un contrato de compraventa, ¿no? Se tratará de cualquier otro tipo de contrato que así se le parezca, pero el contrato de compraventa no lo es. Bueno, lo que venía repitiendo, ¿no? El esquema de la redacción del contrato. O sea, tenemos primero lo que es el título de contrato de compraventa, tenemos los datos generales, que es el preámbulo o proemio, ¿sí? Donde expresamos nombres de las partes, domicilio, calles,
¿sí? Asimismo, después viene el capítulo de declaraciones, y esta se compone por todas las características del contrato. ¿Sí? Bueno, en cuanto a este tema, pues creo que por mi parte sería cuanto. ¿Sí? Gracias.